2.000 millones de litros de miel se producen anualmente, marcando el volumen de una industria donde la biología y la técnica convergen. Cada gota funciona como un registro minucioso de más de 2.000 especies de flores distintas, rastreadas por las abejas obreras. Estos insectos recorren docenas de millas en vuelos continuos durante apenas unos pocos días para recolectar cuentas microscópicas de néctar en los campos. A primera vista, el transporte parece una actividad simple de recolección, pero en realidad es una operación logística de precisión masiva hacia la colmena. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física de la materia prima. ¿Por qué la colonia transfiere el néctar de un individuo a otro repetidamente antes de almacenarlo? El líquido recién llegado contiene demasiada humedad para conservarse. Este traspaso, sumado al batir constante de las alas, espesa la sustancia mecánicamente hasta alcanzar la densidad correcta. Se puede notar cómo el fluido denso se sella finalmente en celdas de cera perfectamente uniformes, operando como una fábrica natural en miniatura. Una vez que la naturaleza concluye su parte intrincada, los humanos intervienen con líneas de producción modernas. Todo se vuelve más complejo. La maquinaria extrae cada gota, filtrando y refinando el producto para eliminar impurezas físicas sin alterar la estructura química. Por esta razón, se logra preservar el sabor puro y el tono dorado original del líquido. La tecnología humana se mueve en armonía con el proceso natural, dejando el material listo para la siguiente fase. $150 por kilogramo es el precio que alcanza la miel silvestre de montaña, transformándose en un oro líquido que muy pocos lograrán probar. A primera vista, este producto parece solo un regalo dulce de aroma cálido, pero en realidad, cada gota cristalina es el resultado de miles de vuelos y el trabajo incansable de una colonia entera. El mundo de la miel es mucho más vasto que la imagen habitual de las granjas productoras. Pero esto es solo el comienzo. Los cazadores en Nepal y Bután deben suspenderse en el aire sobre acantilados verticales y profundas copas de bosques. Se ve cómo sus cuerdas oscilan peligrosamente sobre el vacío mientras intentan obtener unos pocos litros de néctar intacto. Cada cosecha se convierte en una apuesta directa contra las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué enfrentarse a nubes de abejas salvajes feroces en condiciones tan extremas? La recolección manual a estas alturas desafía toda lógica de seguridad moderna. Lo hacen porque la pureza de la miel silvestre justifica el peligro, alcanzando un valor incalculable en el mercado internacional. La demanda global no deja de crecer año tras año. Más adelante se complica el equilibrio. La miel silvestre simplemente no puede seguir el ritmo del consumo humano masivo. Por esta razón, la humanidad ha buscado un camino más sostenible a través de la apicultura moderna y la cosecha estacional. Los apiarios actuales fusionan el conocimiento tradicional con técnicas contemporáneas para garantizar un suministro estable. Se puede notar cómo los marcos se llenan de cera dorada bajo control, preservando el sabor puro y original sin arriesgar vidas en los riscos. El ciclo de producción se cierra de manera segura y eficiente. Vientos primaverales barren las llanuras de Dakota del Sur, marcando el inicio exacto de la tarea más meticulosa del año para los apicultores locales. Comienza una inspección técnica de la salud de las obreras y la actividad general de la colonia. ¿Por qué el foco se centra obsesivamente en la abeja reina durante esta fase de preparación? El enjambre parece caótico y autosuficiente por sí mismo. Sin embargo, ella actúa como el corazón biológico que determina la supervivencia de toda la estructura, y sin su vitalidad, la colmena colapsaría antes de empezar. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo, entre 6 y 8 semanas después, los panales se vuelven pesados mientras una capa blanca y lisa de cera sella las celdas herméticamente. Esta señal visual confirma que la miel ha madurado, alcanzando el porcentaje de humedad ideal
que permite a la naturaleza preservarla a largo plazo, a primera vista parece el final del proceso, pero en realidad es el momento crítico donde la labor de miles de insectos y el cuidado humano deben sincronizarse. Una vez completados los preparativos, la cosecha arranca con una ceremonia de precisión. Más adelante se complica. La herramienta inicial no es un cuchillo ni una máquina, sino una fina corriente de humo de madera seca o corteza de árbol. El gas se sopla suavemente hacia la entrada de la colmena. El humo engaña el instinto de las abejas, haciéndoles creer que hay un incendio forestal distante, lo que las obliga a retirarse a las profundidades para proteger a la reina y las reservas de miel. Esto permite al apicultor trabajar sin causar pánico ni agresión en la colonia, y esto no es el límite. Se ve cómo el operador retira cada bastidor dorado de la caja, con movimientos precisos, tan lentos y suaves como si levantara una tela de seda. Cualquier abeja que permanezca en el panal se aparta con un cepillo de cerdas delicadas, asegurando que ninguna sufra daños físicos. Como regla técnica inquebrantable, siempre se deja una parte sustancial de la miel atrás en la estructura. Esta fuente de alimento es vital para que la colonia resista los duros meses de invierno que azotan estos campos abiertos. No es solo técnica de recolección, sino una ética de respeto transmitida por generaciones. El proceso queda listo para la siguiente fase estacional. Cientos de cajas de colmenas se elevan hacia el cielo, suspendidas mediante eslingas bajo el fuselaje de helicópteros de carga. En las vastas explotaciones agrícolas de Estados Unidos y Nueva Zelanda, la recolección trasciende el transporte terrestre para cubrir campos que parecen interminables. Las aeronaves transportan rápidamente la carga hacia los puntos de acopio antes de que las condiciones meteorológicas puedan cambiar. Se puede notar cómo los bloques de madera flotan contra el cielo azul, girando suavemente con el viento debido a la inercia del vuelo. Pero este despliegue aéreo tiene una justificación técnica precisa. ¿Por qué utilizar helicópteros costosos en lugar de camiones convencionales para mover la producción? A primera vista, el transporte aéreo parece un exceso logístico, pero en realidad es el método más eficaz para minimizar el impacto físico en el producto. El traslado por aire reduce drásticamente las vibraciones y el tiempo de viaje, manteniendo la miel tan fresca como en el momento de salir de la colmena y preservando sus enzimas naturales al máximo. Transición al siguiente nivel de procesamiento. 37 a 40 grados Celsius es el rango exacto de temperatura que se mantiene en la sala de calentamiento donde ingresan los cuadros. Al llegar al punto de recolección, el material se traslada inmediatamente a este ambiente controlado para diluir la miel de forma natural. El calor suave reduce la viscosidad para la extracción sin utilizar altas temperaturas que romperían los nutrientes esenciales. La miel preparada fluye suavemente hacia la siguiente etapa. Miles de celdas de cera se destapan simultáneamente bajo el paso de las cuchillas rotativas de alta velocidad en la máquina desoperculadora. ¿Por qué el corte debe ser tan superficial y controlado en esta etapa del procesamiento? A simple vista, parece que bastaría con romper los sellos de cualquier forma mecánica para liberar el dulce contenido de los bastidores. Sin embargo, las cuchillas se deslizan delicadamente para retirar solo la fina capa de opérculos sin dañar la frágil estructura interna del panal. Este proceso permite extraer la miel preservando el complejo trabajo de las abejas, quienes podrán continuar desarrollando el bastidor en su ciclo natural. Pero esto es solo el comienzo. La cera retirada tras el corte no se desperdicia, sino que se recicla completamente para crear nuevas láminas de cimentación, asegurando la sostenibilidad del ciclo. Una vez libres de los opérculos, los bastidores llenos se colocan en la centrífuga, donde la rotación alcanza velocidades extremas en cuestión de segundos. A primera vista, tal fuerza física debería destruir los paneles de cera,
pero en realidad la estructura permanece intacta, mientras la poderosa fuerza centrífuga extrae el líquido rápidamente. Se puede notar cómo la miel sale despedida de los panales hacia las paredes del tanque sin que se genere desperdicio de material, permitiendo la reutilización inmediata de los bastidores. Más adelante se complica. El fluido extraído aún contiene pequeñas impurezas, como partículas de cera o polvo fino, que deben eliminarse obligatoriamente. Por esta razón, la miel recién cosechada pasa inmediatamente a través de un sistema de filtración gruesa, diseñado para la purificación. Las capas especializadas de filtros atrapan cualquier residuo sólido, garantizando que cada gota sea clara y sedosa antes de continuar el recorrido. Este paso es indispensable para alcanzar el nivel más alto de pureza y calidad en el producto refinado. Tras la filtración, el material se transfiere a grandes tanques de retención para su estabilización. Se ve como un sistema de agitación de movimiento lento mezcla suavemente el contenido, unificando el color y el sabor de la mezcla. Porque esta acción constante disuelve cualquier porción espesa restante y previene la cristalización temprana antes del envasado definitivo. Cada lote se somete a un estricto procedimiento de control de calidad, evaluando parámetros como la claridad, la viscosidad y la pureza general. Muestras específicas viajan al laboratorio para determinar el contenido exacto de azúcar, los niveles de humedad y la ausencia total de impurezas. Solo cuando se cumplen todos los estándares de seguridad y nutrientes, se aprueba el lote para la fase final. Transición al siguiente nivel. La miel llega finalmente a la zona de envasado, donde una máquina de llenado automatizada trabaja con una precisión absoluta. Sensores avanzados miden el volumen exacto de cada gota que entra en el envase, asegurando que no haya ninguna pérdida de producto valioso durante la operación. 6.000 botellas por hora es el ritmo que alcanza la línea, entregando una alta productividad sin sacrificar la consistencia del producto. Inmediatamente después del llenado, los envases avanzan a la estación de tapado para un sellado hermético contra el aire y los contaminantes ambientales. Esta protección asegura la preservación a largo plazo del sabor natural y los nutrientes originales dentro del recipiente. El producto final queda listo para su distribución tranquila. «1.500 metros de altitud marcan la línea invisible donde termina la apicultura convencional y comienza la recolección extrema de miel salvaje en las paredes del Himalaya. A diferencia de los apiarios pacíficos situados en las tierras bajas, aquí el producto es creado por la abeja gigante Apis laboriosa, un insecto de gran tamaño adaptado a la vida en los acantilados verticales. Estas abejas recolectan néctar exclusivamente de las flores de rododendro que contienen grayanotoxina, una neurotoxina natural potente. El resultado es una miel de color carmesí profundo, tan densa como una piedra preciosa, capaz de inducir fuertes alucinaciones y mareos con la ingesta de solo unas pocas gotas concentradas. Debido al peligro mortal y la ubicación remota, la temporada de cosecha se abre estrictamente 2 veces al año. ¿Por qué la comunidad Gurung se arriesga a escalar paredes de roca por unos litros de esta sustancia? A simple vista, el riesgo de caída libre supera cualquier beneficio comercial. Sin embargo, para los cazadores de miel tradicionales, esta ventana temporal representa la continuidad física de un legado, donde la miel no es solo un ingreso, sino un marcador de identidad cultural que define su resistencia. Antes de que cualquier pie toque la superficie del acantilado, la aldea completa entra en una fase de preparación técnica rigurosa que dura varios días. A primera vista, las herramientas parecen simples artefactos agrícolas, pero en realidad son instrumentos de ingeniería ancestral probados durante generaciones. Las escaleras se tejen a mano utilizando los tallos de bambú más rectos y robustos encontrados en el bosque
para garantizar la integridad estructural. Las cuerdas de ratán se trenzan con tal tensión que pueden extenderse por decenas de metros sin perder su capacidad de carga. Se seleccionan cuidadosamente fajos de hojas secas específicas, destinadas a producir un humo denso y narcótico. El aire en la aldea se vuelve pesado, pues solo los operadores más experimentados son elegidos para el ascenso. Pero esto es solo el comienzo del despliegue logístico. La operación física inicia mucho antes de que el sol ilumine completamente las cumbres. El equipo de cazadores atraviesa bosques densos y escala pendientes pronunciadas hasta detenerse frente a los inmensos panales adheridos a la roca viva. Las colmenas cuelgan como tapices negros y dorados de gran tonelaje, albergando a cientos de miles de abejas que emiten un zumbido ensordecedor similar a una tormenta eléctrica. En la base del precipicio, el equipo de apoyo enciende las cargas de hojas secas. Se puede notar cómo el humo blanco y espeso asciende verticalmente, envolviendo la colmena para reducir la respuesta defensiva de los insectos. Este es el momento exacto en que el cazador comienza su descenso por la escalera de bambú, suspendido en el vacío por una única cuerda de ratán. La estructura cruje bajo el viento de la montaña, y cada peldaño vibra probando la estabilidad del sistema. A medida que el operario se acerca al objetivo, las abejas se lanzan contra él, con aguijones capaces de perforar múltiples capas de tela protectora y dejar ronchas ardientes en la piel. Más adelante, se complica la maniobra. El cazador debe mantener el equilibrio mientras golpea suavemente el borde de la colmena con una vara larga. Se ve cómo utiliza un cuchillo de bambú afilado para cortar secciones precisas del panal repletas de miel que brilla roja bajo la luz solar. Cada movimiento es técnico y calculado, depositando los trozos cortados en una cesta de bambú asegurada a su espalda. El equipo superior coordina la tracción de la cesta con un ritmo exacto, pues un error en la tensión de la cuerda podría ser fatal. La colmena disminuye de volumen con cada corte cuidadoso, mientras el humo se disipa con los cambios de corriente. El trabajo continúa en suspensión hasta que la última placa de panal es asegurada, momento en el que el equipo exhala aliviado. Y esto no es el límite del proceso. Al pie de la montaña, comienza inmediatamente el filtrado mecánico de la cosecha. Los operarios trituran los panales en piezas menores y los prensan manualmente para liberar el fluido viscoso. Utilizan tubos de bambú delgados para retirar físicamente cada abeja muerta y partícula de cera residual, purificando la esencia. El momento de la cata final revela las propiedades químicas del producto. El color carmesí captura la luz, y el primer contacto con la lengua presenta un amargor técnico antes de transformarse en dulzura. Poco después, llega el hormigueo característico, causado por la grayanotoxina, un efecto inconfundible de la neurotoxina activa. Una cantidad pequeña basta para desorientar a una persona no habituada, provocando inestabilidad motora. Para los gurung, este sabor confirma el éxito de la operación y la conexión tangible con la montaña. El líquido viscoso y rojizo queda listo para su almacenamiento, cerrando así un ciclo de extracción de alta complejidad técnica. Miles de kilómetros trazan la distancia entre los distintos paisajes productivos. ¿Por qué comparar geografías tan extremas en un mismo relato? A simple vista, los terrenos son incomparables y lejanos. Sin embargo, desde los vastos campos florales de Dakota del Sur hasta los acantilados verticales del Himalaya, el viaje de una sola gota es universal. Se puede notar el brillo ámbar del fluido terminado bajo la luz. A primera vista, el proceso parece una recolección biológica instintiva, pero en realidad es una armonía precisa entre el vuelo incansable de las abejas y la artesanía moderna. Pero el significado profundo es mayor.
Este producto no es solo alimento, sino la cristalización física del trabajo, la cultura y los milagros silenciosos del entorno natural. El oro líquido se desplaza desde granjas remotas y bosques profundos hacia las líneas de las fábricas y finalmente a los hogares. El ciclo de producción se detiene suavemente aquí,